¿En quién más podemos confiar? Como dijo el apóstol Pedro en Juan 6, ¿a quién más podemos ir que tenga palabras de vida eterna y que sea la vida eterna en sí mismo? Absolutamente a nadie. Quiero, en nombre de la primera iglesia bautista, Jesús Fuente de Vida Eterna, de San Juan de Abajo, Nayarit, México, quisiéramos darle la más cordial bienvenida y agradecerle que pueda acompañarnos al final de esta enseñanza. Hoy es viernes 26 de noviembre del 2021. Que el Señor nos permita seguir de buena gana, con corazón humilde y sumiso, poder escuchar su palabra y sobre todo ser edificados. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entenderla, que la atesore en nuestros corazones y que a través de su bendita gracia y poder podamos recibir el fruto para el cual Él ha enviado su palabra. Señor, gracias en esta noche. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos permites acercarnos una vez más. Señor, queremos aprender más de ti. Así como el salmista en alguna ocasión dijo, Señor, enséñanos tu palabra, ayúdanos, abre nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu ley. Como tantas veces han repetido también, oh Dios, en el Salmo 119, el salmista, de que tu palabra es su deleite, tu palabra es su necesidad, tu palabra es su guía. Así nosotros queremos que sea para nuestras vidas. Enséñanos en esta noche, oh Dios, cuál es tu voluntad para con nuestras vidas. Permítenos recordar, y lo que no podamos recordar, Padre, por cuenta propia, sabemos que tu Espíritu Santo lo va a traer a nuestra memoria. Que todo lo que tú tengas que hablar a nuestros corazones podamos discernirlo y que tú puedas, oh Dios, preparar la tierra de nuestro corazón para que se siembre de manera adecuada y dé el fruto oportuno en nuestras vidas. Abre la palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu palabra. En Jesucristo, amén. Acompáñame al libro de Nehemías, capítulo 1. Vamos a darle lectura a todo el capítulo. Le reitero, libro de Nehemías, capítulo 1. Dice la bendita palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu. Quisleu es más o menos entre noviembre y diciembre para nosotros. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios, del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Puede tomar asiento. Quiero en esta noche desafiarle
A través de este pasaje del libro de Nehemías, el miércoles les comentaba a los hermanos, Nehemías y Esdras forman parte del mismo periodo, siglo VI, siglo V antes de Cristo. Es la prueba más palpable de cómo Dios fue restableciendo o restaurando a la nación de Israel. Nehemías y Esdras, aunque Esdras es antes que Nehemías, por lo menos 14 años, de 12 a 14 años antes, Esdras ya había empezado a trabajar en la reconstrucción, particularmente del templo. A Nehemías Dios le encomienda la tarea de regresar a Jerusalén con la firme intención de reparar, pero todo lo que es el apartado civil. Pero también va a apoyar a Esdras y a los otros que han estado previamente, antes que él, trabajando en pro de la nación. Es interesante que cuando Dios quiere restaurar, lo primero que hace es restaurar la relación. Lo primero que restaura no son las murallas, es el templo, es decir, el lugar de encuentro. Para que pueda restablecerse todo lo demás en una vida, primero se tiene que encontrar con Dios. Después de que se encuentra con Dios, se restablece todo. No empezaron por las murallas, no empezaron por lo civil ni por lo político, empezaron por la relación con Dios, por la fe en Dios. De ahí inicia Esdras y se va a sumar más adelante Nehemías. Nehemías es clave. Está entre el año más o menos 445 al 420 antes de Cristo que participa Nehemías. Dicen por ahí más o menos que como entre 17 y probablemente poquito más de 20 años, Nehemías estuvo colaborando con la nación de Israel en ese periodo muy especial, que es que la nación regresara a casa después de 7 décadas de haber estado ausentes y esclavos en lo que es Babilonia. En esta noche quiero, a través de este pasaje, llevarle a usted a conocer algunas características de un modelo de oración cuya práctica garantiza que Dios responde. De hecho, el título de esta enseñanza se llama La oración que Dios responde. Porque Dios no responde todo tipo de oraciones, Creo que todos hemos sido testigos cuando hemos ido a hacer ciertos trámites, uno de ellos particularmente el de la credencial del lector, el del INE, que no siempre a todos los que van a solicitarla cumplen con los requisitos, no todos reciben la respuesta favorable que a veces esperan, ni hablar de lo que es el pasaporte mexicano y menos hablar de cuando uno aplica para la visa americana. La visa americana quizás es uno de los documentos más caprichosos en cuanto al personal que trabaja para que te lo otorguen, porque a veces no depende si tienes todos los papeles, sino depende de, sabrá Dios cómo ellos establecen ciertas pautas y medidas para decir sí y no, porque hay gente que lo tiene todo y le dicen no, y hay gente que le falta algo y le dicen sí. Esa es una cuestión que está más del lado de las autoridades en ese sentido. Cuando hablamos de Dios en relación a acercarnos a hacer una solicitud a través de la oración, aunque recuerde algo, la oración no es para manipular a Dios, ni solo para ir a pedir. Dios ideó la oración como una forma de comunicarse con los suyos. Es una medida de comunión. De hecho, la principal actividad de la oración es tener comunión con Dios, no es pedir meramente. Jesús oraba al Padre continuamente, no para pedir, sino para estar en comunión con el Padre. Nosotros debemos orar para estar en comunión con Dios, no meramente para pedir. Dios no responde cualquier oración que se le haga a menos que se siga el modelo que Él establece, a menos que se cumplan con las características y requisitos que Él mismo ha determinado a través de su palabra. La oración que Nehemías nos muestra en ese pasaje es un modelo que recibe respuesta. Usted puede leer todo el libro de Nehemías y se va a encontrar que Dios no le dijo no, siempre le dijo sí a Nehemías. ¿Por qué? Por el modelo de oración. Una buena pregunta en este libro, y todo, de hecho voy a explicar parte de todo el libro, hoy y el domingo, pero valdría la pena preguntarse,
¿Qué características tiene la oración que Dios sí responde? Quiero compartir con ustedes 4 características que tiene una oración modelo que Dios siempre le va a decir sí. O quizá no le diga sí de momento, pero la respuesta final siempre va a ser sí, amén, en el Señor. Primer requisito o primera característica de una oración que Dios siempre responde. La primera característica es humillarse voluntariamente ante Dios. La primera característica de una oración que Dios oye es aquella que va y se humilla con voluntad, de buena gana, delante de Dios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, Nehemías nos muestra que humillarse ante la presencia de Dios, en primer lugar, consiste en desapegarse de las comodidades, sacudirse un poco la comodidad de las cosas materiales y lo que uno disfruta, pero con la firme intención de socorrer a otros. Mire lo que va a suceder. De los versículos 1 al 6, usted va a encontrar parte de lo que Nehemías experimenta. Dice que él estaba, según el escritor bíblico, que va a ser él mismo, y algunos dicen que es como un diario espiritual. Nehemías dice: yo estoy en Susa. ¿Sabe dónde es Susa? Susa es la ciudad más opulenta del imperio. ¿Qué caracteriza una capital de nación? No la capital estatal, por ejemplo, pero la capital de un país. ¿Qué garantiza? Garantiza que ahí hay de todo. Ahí se reúnen los poderes, lo mejor de la cultura, de la economía, de las artes. Súmele usted muchas cosas, lo va a encontrar siempre en las capitales de las naciones. Bueno, Nehemías vive en la capital del imperio persa, en Susa, en la capital. Dice que ahí estaba campante. Tiene un buen empleo, por cierto, vive en una ciudad de abundancia. Dice que él es copero, él era catador. Él probaba la comida antes que el rey. Su tarea era pues evitarle un peligro al rey de que pudiera ser envenenado. Era un buen trabajo, muy bien remunerado, gozaba de mucho privilegio y favor porque estaba muy cerca al rey. Tenía que ser un hombre de mucha confianza para el rey, pero también era peligroso porque si había veneno, obviamente ellos morían antes que el rey. Pero mientras eso no sucediera, es una posición de abundante privilegio, de mucho dinero. Hay mucho dinero de por medio, hay mucha comodidad, se vive cerca del rey, porque el rey está vigilando constantemente a esta gente, ellos son de su confianza. Entonces hay mucha abundancia, hay mucha comodidad, vivir en esa posición, vivir en ese lugar. Sin embargo, es interesante lo que Nehemías va a hacer. Cuando él se presenta a orar, después de tener noticias, ¿qué noticias tiene? Le dicen: tus hermanos están desolados, están mal literalmente. Él pregunta: ¿qué es de mis parientes o de mi familia, de mis paisanos? Le dicen: no les está yendo bien. El lugar donde están, para empezar, es una miseria donde están. Está desolado, destruido. No voy a extenderme en esto porque el domingo quiero explicarles de forma un poquito más amplia. No sé si usted sabe cómo o en qué consistió la famosa cautividad babilónica. ¿Qué sucedió ese día cuando los babilonios llegaron y barrieron con toda la nación y con el templo? Es cruel lo que sucedió. No voy a entrar en detalles, pero basta decir que el resultado de todo lo que sucedió ahí y los que se quedaron fue un resultado desdichado. Eran las condiciones paupérrimas como usted no se imagina. Difícil quedarse ahí. Bueno, le llegan noticias a Nehemías, y él, antes de presentarse a orar delante de Dios, decide desapegarse. Para que uno se pueda humillar delante de Dios, para que uno pueda presentar una oración en la cual se humille adecuadamente a Dios, ¿sabe qué es lo primerito que tenemos que hacer? Sacudirnos de cualquier comodidad en favor del que esté sufriendo. Si usted se entera de algún pariente, amigo, que le digan a usted: está en unas condiciones terribles, ¿sabe qué debería hacer en primer lugar? Debería detener su vida, si usted va a participar de ello. Si Dios le indica alguna necesidad, generalmente Dios quiere que usted participe. Lo que hace Nehemías entonces es humillarse.
Su petición, su oración inicia con reconocer quién es Él y quién es su Dios. Se desapega de las comodidades. En vez de vivir en la comunidad, elige sobrellevar las cargas de sus compatriotas. Elige llorar con los que lloran. Elige pensar en el bienestar de los que no lo tienen. Piensa en aquellos que tienen carencias, que están en desolación. Y Él dice, yo no puedo estar tranquilo ni quieto mientras otros sufren y son mis parientes y son mi familia. Se humilla voluntariamente, desapegándose de sus bienes materiales y yendo a la presencia de Dios. A través de esa acción, cuando dice el escritor bíblico, verso 4, cuando oí estas palabras, ¿qué palabras? La noticia de sus hermanos. Me senté, lloré, hice duelo por algunos días, no 15 minutos, no 5 minutos. Eso no es llanto de constricción. Eso no es verdadera piedad ni compasión. Llorar por 5 minutos y levantarse y seguir tu vida como si nada. Eso no es compasión. La compasión se duele de verdad por el sufriente. Él dice, me senté, lloré, hice duelo por algunos días. Oye, ¿a quién se le murió? Pero así es el corazón de aquel que entiende que debo llevar a otros a Dios. Debo humillarme ante Dios, me sacudo de la vida que tengo, de las comodidades y demuestro mi total incapacidad y limitaciones para hacer algo en favor de otros, pero lo hago en la presencia de Dios. Es decir, voy delante de Dios, me humillo ante Dios y le muestro que necesito depender totalmente de la mano de Dios. Humillarse ante Dios es desapegarse de las comodidades, pero para apegarse totalmente a Dios. Eso es humillarse delante de Dios. Antes de hacer otra cosa, antes de idear cualquier plan para ayudar a sus hermanos, lo que hace Nehemías es mostrar su total incapacidad. ¿Qué hubiese hecho usted? Quizás se hubiese sentado a hacer un plan, decir, gano buen dinero, puedo apartar cierta cantidad. De hecho, lo va a hacer Nehemías después. Pero antes de cualquier cosa, les decía yo a los hermanos el miércoles, antes de cualquier cosa para ayudar a los necesitados, ¿sabe qué necesitamos hacer? Necesitamos ir, orar y humillarnos ante la presencia de Dios. Sentarnos, llorar, sentir el verdadero dolor como Dios los está viendo, tomar esa compasión desde la perspectiva de Dios, humillarme ante su presencia. Pero también hay algo que a veces no hemos hecho y sería bueno hacerlo: ayunar y orar. Dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esa declaración, delante del Dios de los cielos, ahí hace una distinción y un contraste en quién soy yo. Yo soy incapaz. Eso es lo que está diciendo Nehemías, por eso está humillándose. Su oración empieza en decir, sin ti, Señor, yo no puedo hacer nada. Tú eres el que tiene el mérito, la fuerza, el poder para hacerlo. Acabo de identificar, discernir una necesidad y yo no puedo, Señor, pero vengo a ti porque tú sí puedes. Porque tú no estás en el plano en el que yo estoy. Tú no tienes las mismas limitantes que yo. Tú estás más arriba. Es un título de exaltación. El Dios de los cielos. ¿Qué hacemos delante del Dios de los cielos? Hay que humillarnos. Hay que apegarnos. Te ruego, oh Jehová, dice su oración, versos 5 y 6. Y dije, te ruego. Eso es humildad. ¿Cómo empiezan sus oraciones? Dame, te pido. No es malo, pero entienda algo, ¿a quién le está hablando? Es alguien más alto que usted. Es más, alguien honorable que usted. Es alguien perfecto, santo, puro, infinitamente sabio. Él es el Dios de los cielos. A Él se está dirigiendo, a una persona sumamente importante, Rey de reyes y Señor de señores. A Él se dirige en oración. ¿Cómo tiene que presentarse entonces? Su oración debe ser inicialmente con humillación, humillándose ante la presencia de Dios. Te ruego, oh Jehová,
Dios de los cielos, vuelve a repetir, y luego mire los títulos o los atributos divinos que reconoce: fuerte, grande, temible. Cuando Él dice, yo soy tu siervo, está reconociendo que Él es Señor. Eso es humillarse. Antes de pedir cualquier cosa, Padre nuestro, así empieza el Padre nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea honrado, exaltado. Eso significa santificado sea tu nombre. Así inicia la oración del Padre nuestro que Jesús, cuando le dicen sus discípulos a Jesucristo, enséñanos a orar. Jesús le dice, en primer lugar tienes que reconocer quién es Dios, y tú tienes que humillarte delante de Dios, reconociendo su grandeza. Eso está haciendo Nehemías. La oración que Dios responde siempre debe iniciar reconociendo la grandeza de ese Dios. No me acerco por quien soy yo, me acerco por quien tú eres. Y tú eres grande, tú eres fuerte, eres temible, eres fiel, guardas el pacto. Tú eres el que ama, tú eres Señor. Sin humillarse delante de la presencia de Dios, no es gran cosa lo que podemos hacer por los necesitados. Si no hay humillación ante la presencia de Dios, nuestra oración puede ser condicionada o puede caer en un modelo que Dios no va a responder favorablemente. Dice, Dios atiende al humilde, pero el altivo lo hace a un lado, lo hace esperar, lo pone hasta el final de la fila, porque quien lo reconoce a Él, usted puede hacerlo incluso en nuestra vida cotidiana. Si usted llega de forma prepotente, gritando, amenazando, lo dejan hasta el final. Pero si usted llega de forma amable, a veces hasta lo ponen a la punta si usted se ha portado bien en ese sentido. Con Dios vale lo mismo. El arrogante, el que no se humilla y cree que solo por pedir, porque Dios lo dice y que tiene que Dios cumplir a fuerza lo que Dios dice, sin demostrar respeto, sin humillarse delante de la presencia de Dios, no va a suceder. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra petición de oración es humillarnos. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 5, leo desde la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente forma: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, traduce la Reina Valera 60. No es humillarnos ante la gente, es humillarnos ante el que vale la pena, ante Dios. ¿Cómo lo hacemos? Desapéguese de sus comodidades, piense en otros, cargue la necesidad de otros, sobrelleve la carga de otros, pero vaya a Dios y dígale: tú eres el que lo va a hacer, yo no puedo hacerlo, tú eres fiel, tú eres grande. Apele a Dios en ese sentido. Segunda característica de una oración que Dios responde: confiese sus pecados ante Dios, quite todo estorbo. Eso implica, para que Dios responda, hay que quitar todo estorbo. Pedro dice en relación a los matrimonios, hay oraciones que Dios no responde porque entre los esposos están peleados, porque algo le hiciste a tu mujer o algo le hiciste a tu esposo, entonces eso te estorba. Y cuando te presentes a orar, le dice Pedro a los hermanos quienes le está hablando en su carta, si no resuelves eso, dice Pedro, no te va a escuchar el Señor. Así que por más que brinques y llores y grites, no te va a escuchar. Hay que quitar los estorbos. Nehemías se presenta, después de reconocer quién es Dios, entiende que Dios le demanda quitar todo obstáculo, limpiarse, purificarse para que su oración sea escuchada. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Vea los versículos 6 y 7. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y esa parte, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y luego no dice con que ellos han pecado, dice con que hemos pecado. Confesar los pecados inicia con identificarse con lo que realmente somos. Somos pecadores. No somos como el publicano, no somos como el fariseo aquel. Cuando va el publicano a orar, que Jesucristo relata aquella anécdota y Jesús dice: ¿quién creen que bajó justificado? Aquel que dijo: ten piedad de mí, oh Dios, y aquel que decía: soy tan bueno
que no necesito el perdón, no soy como fulano. Cuando usted ore, lleve consigo a otros pecadores también. Lleve los pecados de otros para confesarlos delante de Dios. Piense, quizá mi cónyuge, si tiene hijos, quizá mis hijos ofendieron a Dios. Entonces cuando vaya y confiese su pecado, acuérdese de confesar nuestro pecado como familia. Mire qué hace Nehemías. Nehemías lo que hace, se identifica juntamente con los necesitados. Sabe que primero tiene que presentar delante de Dios no solo su vida, sino la vida de los otros como lo que realmente son y como aquello que los llevó a la condición que están viviendo, pecado. ¿Qué hace entonces? Nehemías dice, hemos pecado contra ti. Cualquier ofensa que hagamos en esta tierra, en primer lugar al que ofendemos de manera grotesca, es a nuestro Dios. Él es el primer agraviado. Y en ese sentido, por eso dice Nehemías, contra ti hemos pecado. Al primero que se ofende es a Dios, por eso hay que pedirle perdón primero a Él. Y lo que los demás han hecho, y lo que han hecho aún en mi familia, ofende a Dios. Entonces, si ellos no piden, si ellos no tienen voz y voto delante de Dios, pero yo sí, ¿sabe qué tengo que hacer? Tengo que pedir por todos. Tengo que llevarlos, identificarme con ellos y presentarme delante de Dios. Eso implica la confesión. La confesión no es decir yo soy santo y ellos son pecadores. No, somos pecadores, te hemos ofendido mucho. Eso es lo que está diciendo Nehemías cuando dice en el verso 6: y confieso los pecados de los hijos de Israel con que hemos cometido contra ti. Sí, no solo como nación, como familia, mi propia familia, dice Nehemías, te hemos ofendido. Verso 7: demasiado te hemos ofendido, en extremo. Hemos elegido una vida torcida. Hemos hecho lo que no te agrada, no solo a ti, sino a los demás. La forma de vida que hemos elegido es una vida desagradable. Eso significa corrompido. Hay que ayudar a los demás con su carga. La oración que Dios oye es la que se hace en favor de otros. Pero se hace en favor de otros, llevando delante de Dios la petición. La carga más grave que tenemos es el pecado. Esa es la que el Señor tiene que aliviar. Esa tenemos que pedir a Dios, y nada más que a Él. En primer lugar lo hemos ofendido con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de dirigirnos a Él y de dirigirnos al prójimo. Si no hemos hecho lo que Dios nos pide, entonces le hemos ofendido. Tenemos que quitar todo obstáculo, tenemos que corregir eso. Hay que ayudar con la carga. Hay que llevar las deudas de otros con nosotros cuando vayamos a presentar nuestra deuda. Hay que poner esa deuda de toda la familia cuando nos presentemos delante de Dios para orar. Y hay que apelar a misericordia. Tú eres fiel, tú guardas el pacto. Hay que apelar. Eso es la implicación de confesar. Implica mediar, o lo que hemos dicho en alguna ocasión, interceder a favor de otros. Eso es parte de la confesión. Es también la confesión, o el confesar los pecados. Dios escucha la oración que nos identificamos y reconocemos quiénes somos, pero no solo eso. ¿Sabe qué? Hay una forma de pedir perdón y arrepentimiento barato. Hay una forma de pedir misericordia que es muy barata y a veces mucha gente la usa. ¿Cuál es esa? Aquella que va y le dice a Dios, perdóname todas mis ofensas, pero no le dice cuáles. No es que Dios no lo sepa. Es que usted tiene que poner nombre y apellido a de qué forma le ha ofendido al Señor. Mire lo que hace Nehemías. Nehemías no viste, ni mucho menos minimiza sus ofensas delante de Dios. No dice mis errores. Hoy día hay un lenguaje que se está utilizando dentro de ciertos círculos evangélicos, en el que ya no dicen pequé contra Dios, dicen cometí un error delante de Dios. No, ¿qué hiciste? Bueno, es que tal cosa, apeló a alguna cuestión inmoral. Eso no es un error, es una ofensa, es un pecado delante de Dios. No vistamos el pecado de tal forma que lo minimice y haga que nuestra conciencia a veces lo tolere más, porque el nombre es tan suave
que no corresponde al nombre y sello que Dios le ha dado. Y cuando tratamos de hacer eso, es un riesgo y peligro para nuestra vida espiritual. Nehemías no viste su pecado, ni el de la nación, no lo minimiza, no lo ignora, no lo olvida, porque tampoco eso es confesar pecados. Hay gente que dice, ¿para qué lo voy a confesar si ya nadie se acuerda o nadie se dio cuenta? Eso no es confesar. La confesión implica decir la verdad, hablar con sinceridad, decir cómo son las cosas. Hay que nombrar las cosas tal como Dios las nombra. No como a nosotros nos parece, no como a la gente le parece, como Dios dice que son. Perdóname, dice Nehemías, dice, perdónanos. ¿Por qué? Porque te hemos ofendido, porque nos hemos corrompido. No solo eso, hemos sido desobedientes. No hemos guardado tus mandamientos, no hemos guardado lo que tú nos has dado valioso. Somos desobedientes, rebeldes, personas corruptas, torcidas, chuecas. ¿No viste eso, Nehemías? Habla las cosas como Dios dice en su palabra. Él está citando Deuteronomio 28, por cierto, o gran parte de Deuteronomio. El lenguaje de Nehemías en el versículo 6 y 7 es lenguaje de Deuteronomio. Por eso les digo, para que una confesión sea viable, adecuada, bíblica, aceptable delante de Dios, no se tiene que vestir el pecado con nuestras ideas, se tiene que llamar como Dios lo llama, y hay que descubrirlo y ponerlo frente a Dios, y hay que pedir tal cosa. Confesar es decir la verdad, es llevar ante Dios todas las deudas que sabemos de antemano no podemos pagar. Y aparte es acordarse de ellas para confesarlas. Hay gente que no ha pedido perdón por cosas que ha hecho y a veces se preguntan, ¿por qué me va mal en mi vida espiritual? Es que quizás tú pensaste que con decir perdóname todo lo que hice era suficiente, cuando Dios te quiere confrontar y te quiere hacer entender en qué le has ofendido. ¿A poco cuando nuestros papás los ofendíamos en tal o cual cosa, nada más decíamos, perdóname por lo que hice? A veces sí, quizá, pero otras veces era conveniente decir en qué los habíamos ofendido para que nuestros papás nos dieran de manera adecuada su perdón y su cuidado y su amor. Con Dios vale lo mismo. Ante la ley el abogado no llega y dice, suelta a mi cliente por la ofensa que le hizo a la ley. No, le pregunta a la ley, ¿qué ofensa hizo tu cliente? Específicamente el abogado tiene que señalar qué artículos se violaron y a cuáles está apelando. Bueno, judicialmente hablando delante de Dios, en la confesión de pecados, así vale. Usted no puede llegar y decir en términos generales algo, tiene que ser específico. Tiene que hablar las cosas como Dios las mira. Tiene que apelar a ello para que su oración de confesión sea escuchado y Dios le responda. Proverbios 28:13, leo desde la palabra de Dios para todos. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta de ellos será perdonado. ¿Qué hay que hacer? No hay que ocultarlos, no los vista, no los vistamos, no los minimicemos, no los rebauticemos con otro nombre, no los olvidemos, digámoselo al Señor, confesemos y que Él nos dé la fuerza para apartarnos de ello, porque solo así vamos a encontrar su perdón. Tercera característica de una oración que Dios responde. Hay que apelar. La oración que Dios responde es aquella que se humilla ante Dios, confiesa sus pecados, es decir, quita todo estorbo, pero también aquella que pide o apela a las promesas de Dios. Lo mismo que Jesús va a decir en el Nuevo Testamento. Jesús dice, si mis palabras permanecen en vosotros y ustedes en mí, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si piden conforme a la voluntad de Dios,
Dios va a hacer lo que pidan ustedes en mi nombre y lo pidan conforme a mi voluntad, dice Jesús. Dios lo va a hacer. Nehemías entiende, versículos del 8 al 10. Nehemías dice, verso 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. La oración que está haciendo Nehemías está pegado a la ley de Dios. Dice: Señor, te vengo a pedir algo que tú dijiste. Lo dijiste a través de Moisés. ¿Qué significa eso? Que conoce las promesas de Dios. ¿Sabe cómo va usted a orar de forma adecuada, de acuerdo a la voluntad de Dios, apelando a las promesas de Dios de forma adecuada y bíblica? Cuando usted conozca las promesas de Dios, cuando se dedique a conocerlas. Nehemías ruega apelando al carácter y las promesas de Dios. No pide conforme a sus propias ideas, no pide conforme a sus propias impresiones, ni a lo que él le parece. Apela a Dios. Dios había dicho: el que me escuche, me obedezca, va a tener vida. El que me escuche y no me obedezca, va a tener muerte. Si no me escuchan, los disperso, pero el día que me escuchen y se arrepientan, yo los voy a traer de regreso. La palabra de Dios tiene disciplina y restauración juntos. Si obedeces, te ahorras la disciplina y recibes la promesa. Si no obedeces, recibes la disciplina, pero también recibes la promesa, pero antes la disciplina. ¿Quiere ahorrarse la disciplina? Obedezca y va a recibir promesa solamente. ¿Quiere disciplina? Bueno, no obedezca, entonces Dios lo va a disciplinar, pero de todos modos le va a dar la promesa. Porque Dios es así de bueno. Dios advierte castigo, pero también restauración. La diferencia hace obedecerlo o no obedecerlo. Y para pedir en oración de forma adecuada, en favor de otros, hay que conocer a Dios. Hay que conocer lo que Dios dice. Hemos repasado una parte de esto el día viernes. Hemos dicho: Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que la gente perezca. Dios quiere que la gente venga a Él, tenga vida, se reconcilie, vayan con Él. Él quiere que sus ovejas escuchen su voz. Él no quiere que la gente perezca. Porque Él es bueno, porque Él es amor, porque Él es justicia, porque Él es misericordia, porque Él es un Dios santo. Por eso nos pide que seamos santos. Conociendo a Dios, conocemos lo que Él quiere. Y conociendo quién es Él y lo que Él quiere, entonces pido de forma adecuada, acorde a eso. Si lo conocemos a Dios, entonces podemos pedir lo que a Él le agrada. Si entendemos qué es lo que Él le pide al hombre, entonces pediremos según su voluntad. Nehemías, cuando dice: ahora acuérdate de la palabra que dice a Moisés tu siervo. Tú dijiste, Señor, que si pecamos nosotros, tú nos vas a dispersar por todas las naciones. Pero que si te escuchamos, creemos en tu palabra, venimos delante de ti, te suplicamos arrepentimiento y nos aferramos en fe a tu palabra y a tu voluntad, entonces tú nos vas a sanar, nos vas a curar, nos vas a redirigir a ti. Si conocemos lo que Dios pide y quiere del hombre, entonces pediremos según su voluntad. Mire qué dice la palabra. Mateo capítulo 6, versos 9 al 10. Leo desde la palabra de Dios para todos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Usted va a ir a pedir, a exaltar el nombre de Dios, y va a pedir que primero se haga la voluntad de Dios por sobre la suya. Va a pedir que primero venga el reino de Dios. Así se tiene que orar. Esa oración Dios la responde, y la responde seguro. ¿Cuál? La que pide de acuerdo a lo que Dios le agrada, de acuerdo a lo que Dios pide y demanda de la vida. ¿Cómo oramos de esa forma? Tenemos que esmerarnos en conocer. ¿A través de qué? De la Escritura. La Escritura es la voluntad de Dios que nos ayuda a orar de forma adecuada. Por eso yo les he pedido y los he desafiado a través de esos ejercicios de orar la palabra, porque esta es la mejor manera de orar, entendiendo esto. Si usted entiende paso a paso la palabra, le aseguro que va a haber más fruto en su vida de oración y en toda su vida, en todas las áreas. Puede tener la plena garantía de que Dios le va a escuchar.
porque va a pedir conforme a su voluntad. Cuarta característica de la oración que Dios responde: no solo hay que humillarse delante de Dios, no solo hay que confesar pecados delante de Dios, y no solamente hay que apelar a las promesas de Dios. La cuarta característica, sumada a todas las demás, que no se debe separar, es comprometerse para servir ante Dios. Dios escucha la oración en la que la persona se humilla, en la que la persona confiesa, en la que la persona apela al corazón de Dios a través de sus promesas, pero también aquella oración que hace un compromiso. Si usted cree que va a entrar a la presencia de Dios a pedir en favor de otros y usted va a ser un mero espectador, de antemano le digo que no va a ser así. No eso está buscando el Señor. Cuando Nehemías se presenta, versículo 11, el versículo 11 del capítulo 1 es una segunda parte de la oración que Nehemías hace. La primera parte de su oración es pedir en favor de otros, que Dios haga algo en favor de ellos, que Dios los perdone, que Dios los ayude, que Dios cumpla su palabra y conforme a su palabra pide. Pero el versículo 11, la segunda parte de esa oración, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Ahora está hablando, a él se pone enfrente, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y luego aclara en una nota editorial: porque yo servía de copero al rey. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo es lo siguiente: toda oración que Dios escucha no solo se hace en favor de otros, sino también uno compromete su vida para ser parte de la solución. Uno se une, se suma al llamado e invitación que Dios está haciendo. Porque cuando descubrimos las necesidades de otros, en realidad lo único que estamos descubriendo es un llamado de Dios. ¿Un llamado a qué? Un llamado a participar en un proyecto que Dios ya ha echado a andar. Cuando Nehemías descubre la necesidad de su nación por los mensajeros que llegaron de ese tal Ananí, él descubre algo que Dios ya está atendiendo, y que Dios lo único que le dice a Nehemías es: súmate a la obra. Cuando usted descubre una necesidad, Dios le está diciendo que se sume a la obra. La oración que Dios responde es aquella que le dice a Dios: sí, heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. ¿Por qué Nehemías no dijo manda a otro? Porque entendió entre líneas qué es lo que Dios estaba esperando de él. La oración que Dios responde es aquella que uno se compromete a ser siervo en favor de otros. Eso es lo que Dios espera, que seamos siervos a favor de otros. Descubrir necesidades es una forma en la que se nos está diciendo: queremos, que Dios nos está diciendo: quiero que te sumes como siervo. Nehemías asimiló a través de su experiencia en el ayuno y en la oración, en la compasión, en la lectura y meditación de la palabra. Ahí descubrió: Dios quiere que yo sea un Ebed, siervo. ¿Sabe qué Dios quiere de usted? Que usted sirva como Cristo, que invierta su vida en favor de otros. Si va a ir a orar, debe entender algo: debe salir como un siervo de la oración. Dios quiere que usted haga algo por amor a Él y en amor al prójimo. En la oración cambia eso. La oración que Dios responde es del corazón que va dispuesto a comprometerse. No aquel que solo quiere pasar la bolita y seguir de largo en su vida. No está buscando eso el Señor. Las mejores oraciones que podemos hacer son aquellas en las que le decimos al Señor: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor, envíame a mí, Señor. Yo voy, yo lo hago, como pueda lo hago. Por eso dice Nehemías: si Dios nos permite descubrir y sentir compasión por los que sufren, entonces significa que estamos dando el primer paso para asumir un llamado. ¿Qué llamado? El llamado para sumarnos a la obra de Dios.
el llamado para sumarnos a la misión de Dios. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué oramos entonces? Lo que dice Nehemías en la parte del versículo cuando dice: y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. La oración que Dios escucha, es aquel que se humilla, que confiesa, que apela a promesas, pero también aquella que le dice al Señor: quiero reverenciar y honrar tu nombre a través de servir a otros. Por eso te pido que permitas que me vaya bien y que me des gracia, favor, que me puedan ver con buenos ojos, que yo pueda tener la ayuda de todos aquellos que van a participar en tu obra, Señor. Mire que dice el texto: aquellos que desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. La segunda parte de Nehemías es un deseo sincero de decirle a Dios: acepto lo que me estás proponiendo, Señor, acepto la invitación. Somos siervos que viven para honrar a Dios. Si yo voy a ir a una oración que Dios me va a contestar, entonces tendría yo que salir con un corazón comprometido a servir. Y con un corazón no solo que sirve, sino que apunta a honrar, respetar, dar gloria al nombre del Señor. Nehemías entendió en la presencia de Dios que servir a los demás está relacionado con dar gloria a Dios. Honrar a su Padre, honrar al Señor, implica servir a otros, atender las necesidades. Hay que orar siendo específicos. Dios concede debemos orar de esta forma: Dios, concédenos como tus siervos tener buen éxito y ganarnos el favor de las autoridades y demás personas para que podamos cumplir tu propósito divino en favor de otros. Voy concluyendo con esto. Gálatas 5:13, nueva traducción viviente. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Nehemías se enteró de las condiciones tan precarias de su gente entre los meses de noviembre y diciembre del año 445 antes de Cristo. Las noticias no eran alentadoras, pues Jerusalén estaba en ruinas y desprotegida, por lo que con diligencia se presentó ante Dios mediante ayuno y oración durante varios días. Asimismo, en su oración buscó la ayuda de Dios y apeló enteramente conforme a sus promesas, tal como se presenta en el libro de Deuteronomio, donde Dios advierte a los infieles sobre el castigo al desobedecerle, pero también se provee al mismo tiempo la promesa de restauración para quienes obedezcan el llamado de Dios hacia el arrepentimiento. Nehemías terminó su oración anticipando por fe que tendría una audiencia con el rey Artajerjes. La carga que él sentía por su gente y su tierra requería de su compromiso personal. Eso lo dice el comentario bíblico conciso Holman. Concluyo con este texto, Santiago 5:16, palabra de Dios para todos. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Para estar bien con Dios hay que humillarse. Para estar bien con Dios hay que confesar pecados. Para estar bien con Dios hay que apelar y conocer y apelar a sus promesas. Para estar bien con Dios hay que decirle a Dios: sí, me sumo a tu causa y quiero hacer las cosas para que honre y glorifique tu nombre. Le invito a ponerse sobre sus pies y que podamos decirle al Señor: enséñame a orar como Nehemías, Señor. Enséñame a hacer ese modelo de oración que Nehemías muestra en el Antiguo Testamento, pero que tu Hijo amado Jesucristo le enseñó a sus discípulos también. Es la misma oración. La oración que honra y respeta a Dios de forma adecuada.
que reconoce las limitantes y quién es uno, que reconoce que necesitamos pedir perdón porque hemos ofendido al Señor, porque nuestras familias han ofendido al Señor, porque nuestra nación ha ofendido al Señor. Padre, te damos gracias, te damos muchas gracias por tu amor, te damos muchas gracias porque tú nos enseñas cómo presentarnos delante de ti. Enséñanos a humillarnos conforme a tu palabra. Si nuestro corazón está cómodo en algo, Señor, y hemos hecho caso omiso a los llamados que nos has dado para practicar amor y compasión en favor del prójimo, ayúdanos a atender de forma adecuada ese llamado. Queremos desapegarnos de aquello que nos impida o que nos haya hecho insensibles, Señor. Queremos aprender a depender de tu mano. En primer lugar, reconociendo nuestras limitantes, quiénes somos, Padre. No somos más que pecadores delante de ti, redimidos. No somos más que polvo, Señor. Más tú eres eterno, eres fiel, eres grande. Tú eres, Padre, un Dios de amor, Dios de bondad, de toda bondad, pero también eres Dios de justicia. Ayúdanos a tener presente siempre, oh Dios, que nuestra vida tiene que presentarse ante ti para pedir perdón todas las veces que te ofendamos. Pero cuando lo hagamos, Señor, podamos confesarte nuestros pecados con total sinceridad. No te podemos esconder nada, Señor. No te podemos engañar. Nadie se puede burlar de ti, dice tu palabra. Perdónanos si en algún momento, Dios, nuestras vidas han tratado de ocultar las cosas delante de ti. De antemano, Señor, sabemos que algunas de esas cosas han traído juicio sobre nuestras vidas y disciplina. Te damos gracias por la misericordia y por la disciplina aún, Padre. Pero enséñanos a confesarte de forma adecuada todo aquello ante lo cual te hemos ofendido. Nosotros, nuestras familias, nuestra nación, aún la congregación misma. Perdónanos si hemos pecado, si hemos desobedecido tu palabra, si no hemos guardado tus mandamientos, si no hemos obedecido el mandato que nos has dado, Señor, de servir a otros, de orar por otros, de pedir por la paz de nuestros lugares. Cualquier cosa que hayamos omitido en relación a desobediencia, ayúdanos. Si aún nuestro estilo de vida y forma de vida, Señor, ha sido ofensivo delante de ti, quizá te hemos ofendido muchas veces, Padre. Pedimos perdón por eso. Apelamos a tu gran misericordia. Tú nos dices que si hemos pecado, tenemos un abogado a través de Jesucristo y que la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nos limpia de todo pecado. Apelamos a eso, Señor, reconociendo que somos pecadores, pero reconociendo que en ti hallamos a través de Jesucristo la gracia que necesitamos para estar limpios delante de ti. Ayúdanos a quitar todo estorbo a través de la confesión. Ayúdanos a hablar con sinceridad delante de ti. Ayúdanos a entender que tú esperas que nosotros podamos romper todo vínculo con el pecado al confesarlo, porque también de esa manera nos limpias de cargas. Quitas de nosotros tantas cargas, oh Dios, cuando nosotros te decimos la verdad, porque tu verdad nos hace libres, tu verdad nos limpia. Ayúdanos a confesarte a ti con total sinceridad todas nuestras ofensas con nombre y apellido, Señor. De tal manera que nuestro corazón pueda reposar y no haya estorbo para cuando nos presentemos delante de ti para honrar y bendecir tu nombre, para pedir en favor de otro. También te rogamos, oh Dios, revélanos tu palabra, enséñanos tu palabra, ilumina nuestro entendimiento a través de tu bendito Espíritu Santo, para que toda vez que meditemos en ella, que la estudiemos, que ella hable a nuestras vidas y transforme nuestra mente, nuestro pensamiento, que domine nuestras emociones, que sujete nuestras emociones y deseos y que las alinee adecuadamente a tu voluntad para que no te ofendamos de ninguna manera, ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni en obra, ni en palabra, mucho menos con nuestras acciones. Te lo rogamos y suplicamos. Ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad. Por tanto, examínanos y pruébanos, como dice el salmista. Si hay camino de perversidad, si hay maldad en nosotros, corrígenos, límpianos y guíanos por el camino del bien, Señor. Como ha dicho el salmista, por la multitud de tus misericordias, límpianos, purifícanos, lávanos. Crea en nosotros un corazón limpio, un corazón que te ame, que te tema, que te busque, que sea fiel a ti, Señor. Nosotros no podemos, pero reconocemos que tú sí puedes, Señor. Por tanto, venimos delante de ti, te suplicamos. Ayúdanos a consagrar nuestra vida para servirte.
Ayúdanos a consagrar nuestra vida para reverenciar o darle el honor que se merece tu nombre. Por tanto, te suplicamos, Señor, concédenos la gracia, concédenos que nos vaya bien en los proyectos que tenemos para honrarte y servirte y para también servir a nuestro prójimo. Danos gracia delante de las autoridades, de la gente, de la sociedad, de nuestros vecinos, para que podamos honrar tu nombre, para que podamos atender de manera compasiva y oportuna las necesidades de aquellos, oh Dios, quienes aún no te conocen, de ir por la cosecha que tú ya tienes lista, Padre. Ayúdanos y danos éxito en medio de eso, conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.